Señor expresidente, se ha revelado en otro medio que la pregunta que se hará en el plebiscito es esta. ¿Apoya usted el acuerdo para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera? La repito, ¿apoya usted el acuerdo para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera? ¿Cómo le parece la pregunta, señor expresidente? Es tramposa, porque se deduce muy claramente de la sentencia de la Corte que la palabra paz es indiscutible, nadie la está discutiendo. La palabra paz es un fin del Estado, nadie se puede oponer a ella. Nosotros, por ejemplo, nos oponemos a los acuerdos, pero no a la paz. Nos oponemos a los acuerdos porque consideramos que esos acuerdos, que por ejemplo a los violadores de niñas no los llevan a la cárcel, que permiten que elijan a Timochenko, que elijan a los que cometieron la masacre de Bojayá, que no le piden el dinero a la FARC, que con ese dinero que conserva se niega a reparar las víctimas y podrá comprar todas las armas que quiera, que eso da mal ejemplo, que por ejemplo se está elogiando el narcotráfico y se está elogiando la extorsión, porque dicen los acuerdos que el narcotráfico y la extorsión son delitos políticos, por ende no sancionables, por ende amnistiables, que porque eso se utilizó para financiar la revolución de la paz. Entonces, eso es un elogio a delitos tan graves. Y ese elogio a esos delitos, esa impunidad a esos delitos, lo que hace es autorizar a que los sigan cometiendo o los cometan otros colombianos. Un muchacho que entra en narcotráfico dirá, pero si ustedes se lo elogiaron a la FARC, dirá él que por qué a él se lo castiga. Se juntan unos muchachos a extorsionar y dirán, pero si ustedes en el gobierno se lo elogiaron a la FARC, ¿por qué dirán ellos a ellos se les castiga? Por todas esas razones, nosotros estamos en contra de los acuerdos. Consideramos que son un mal ejemplo. Consideramos que no son garantía de paz. Además, consideramos que son jurídicamente inestables. La ley de amnistía de El Salvador se cayó recientemente y la habían aprobado con el aplauso del mundo, con el aplauso de Naciones Unidas, de Estados Unidos, etcétera, en 1993. Se cayó 23 años después. Lo mismo puede pasar con lo nuestro. ¿Y por qué tienen que preguntar aquí por la palabra paz, que no se está cuestionando? Yo creo, Edgar, que allí hay una trampa que incluya la palabra paz. Señor expresidente Uribe, uno de los temas que más preocupan es el de los niños en la guerrilla de las FARC y unas declaraciones de Santrich diciendo que los van a retener, que los van a tener porque si se los entregan a las autoridades los van a judicializar. Le pido el favor de que me amplíe más sus consideraciones en torno al tema de los niños en la guerrilla. Muy bien, mire. Primero, el gobierno no debió empezar a avanzar en un diálogo con la FARC sin condiciones. Una condición, hombre, entreguen los niños inmediatamente. Una segunda condición, que es en actividades criminales para poder dialogar. El gobierno no quiso hacer eso. Aquí llevamos 6 años de diálogo con la FARC y 6 años de estos señores delinquiendo. Y no solamente les van a perdonar los delitos que cometieron hasta el día que empezó el diálogo, sino los delitos que han cometido en todo este proceso. No han entregado los niños. O sea, no los entregaron para empezar el diálogo, no los entregaron durante el proceso, tienen firmados los acuerdos y no los han entregado. Y entonces uno dice, gobierno, usted no solamente le ha tolerado esto a la FARC, sino que le da impunidad al reclutamiento y secuestro de niños, le da impunidad a la violación de las niñas, al hecho de que al acceso carnal violento, porque las obligaron a entregarle el cuerpo a los cabecillas. Usted, gobierno, le da impunidad a que las hubieran obligado a abortar. Y el gobierno dice que no va a haber impunidad, que eso lo van a investigar, a juzgar y le van a imponer sentencia. Pero, y lo volví a leer muy cuidadosamente esta mañana el artículo 60,
Si esos responsables de esos delitos contra los niños y niñas colombianas los reconocen, no van a la cárcel. Y de acuerdo con el artículo 36 de esto de La Habana, siempre los pueden elegir. Usted se imagina que Colombia no hubiera llevado a Garavito a la cárcel, el gran violador de niños, que Garavito tuviera elegibilidad. Entonces, los garavitos de la FARC que han cometido iguales horrores con los niños colombianos, esos no van a ir a la cárcel y les van a dar elegibilidad política.